9:04 de la mañana. Seguimos aquí en el Sol de los Sábados, ya listos y listas para nuestra entrevista central, que será con nada más y nada menos que la doctora Rafaela Burgos. Ella es terapeuta familiar y de pareja y la hemos convocado para hablar de toda esta nueva ola de violencia, de feminicidios y de suicidios que hay en la República Dominicana. Sin embargo, no lo queremos hacer solo. Queremos que ustedes que están en su casa, que nos sintonizan, también puedan participar y hacernos llegar cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre este tema. Vamos a recibir a la doctora Rafaela Burgos con el aplauso que se merece, una profesional responsable y comprometida y además muy informada como es ella. Diga, Cristian. No, decirle a la gente cercana a los encuestados, como a los decretados, popularmente hablando. Decretados. Así bueno. Se han ido de otra cosa eso. Sí, a nosotros. Bueno, quien tiene un decreto. Y lo pierde. Decirle que yo creo que los servicios de la doctora caen como anillo al dedo en este estado. Eso no fuimos nosotros, eso fue la gente que habló. Ahí están los resultados de la gente. Claro. Y ya ustedes saben, ahí está. Te están escribiendo las redes sociales encendidas. Sepan que a mí me han escrito. En WhatsApp, ya tengo WhatsApp. Sépanlo. A mí me escribieron, pero para bien. Para bien me escribieron. No, me han escrito para bien y para mal. Otro me ha dicho, mira, fulano ahí no, espérate. Calma. Bueno, doctora, bienvenida a Sol de los Sábados. Reitero que Muchas para gracias. el equipo es un honor y un privilegio tener una profesional como usted aquí para analizar todo esto. En estos días, nueva vez, estamos viendo una ola bastante preocupante de feminicidios. De hecho, junio ha marcado un pico que ya el día de hoy supera el junio del año anterior, donde también hubo otro pico, lamentablemente, hacia la alta. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? ¿Por qué tantos feminicidios en la sociedad dominicana? Mira, es que la violencia es un tema complejo y con muchas aristas, muchos factores que se combinan de manera que uno no puede predecir muchas veces. Desde la psicología vemos indicadores, elementos que están presentes y que pueden ser entendidos como factores claves en que ocurran estas situaciones, por ejemplo, los feminicidios. Y evidentemente uno de los factores principales es cómo aprendemos, cómo relacionarnos con el otro y sobre todo cómo relacionarnos con las parejas. Estamos hablando de machismo, estamos hablando de ese aprendizaje social donde en muchos hogares la crianza de los varones implica el estar, implica el asumir una posición de superioridad, de control, de poder, de dominación, definitivamente, y ver a la mujer como una posesión. Vamos a la pareja con esas ideas y asumimos que la pareja las tiene que cumplir, me tiene que llenar esas necesidades y además tiene que llenarme otras necesidades que quedaron pendientes probablemente en mi casa. De ser aceptado, de sentirme seguro, de no abandonarme, de darme la seguridad de que no importa lo que yo haga, va a estar ahí. Cuando eso no se cumple, cuando eso comienza a no ser la realidad cotidiana, entonces puede estar generando muchas veces reacciones que ahí entra el otro factor, entre muchos, la dificultad para manejar las emociones. Es que somos en gran medida no estamos, orientados ni siquiera a conocer las emociones. No sabemos ni cómo nos sentimos, no podemos ponerle nombre muchas veces. Y eso es en general. En el caso de los hombres todavía menos, porque se les educa para no entrar en el mundo emocional. Para no llorar, para no quejarse, para no sentir, para no expresar Ni el siquiera miedo. las grandes alegrías las expresan, nada. O sea, Exacto. Al menos la alegría un poquito se dan permiso bajo ciertas circunstancias, pero el miedo a ser abandonado, el miedo a no sentirme valorado, si se pudiera expresar de una manera sana, pues tendría otra vía, otro canal.
Claro. Pero no siempre sale de esa manera porque no lo aprendemos. Doctora, perdón, pero justamente ahí hay como una, no sé si sería una contradicción o un punto, digamos, llamativo, interesante para analizar, porque al tiempo que los dominicanos somos muy eufóricos, a veces hasta histriónicos, muy demostrativos, hablamos muy alto, decimos mucho, pero hay una gran incapacidad generalizada de reconocer las emociones y de actuar de una manera serena conforme o indistintamente de la emoción que estemos pasando. Claro. Entonces, ¿cómo puede conjugarse este desconocimiento de lo que estoy sintiendo, pero al mismo tiempo esta capacidad tan grande que cultural y socialmente tenemos de expresar tanto en cualquier momento? Sí, pero fíjate que expresamos eso que tú dijiste, euforia. Y sentimos que eso es como una forma de ser cercano con el otro. Y lo somos cercanos. Pero a la hora de intimar, a la hora de decir, me estoy sintiendo insegura, me estoy sintiendo triste por esto, a las mujeres se nos hace más fácil hablarlo con otras mujeres, con las amigas, las hermanas. No, y se nos permite, no se nos cuestiona si de repente por eso se tristes. Nos hace más fácil, porque nos lo permite socialmente, culturalmente se acepta eso. Cuando un hombre se queja de cómo se siente, tendemos a verlo como débil. Tengo entendido, doctora, que las mujeres van más a consulta, sin embargo, los hombres son los que más se suicidan. Efectivamente, las mujeres van más a consulta por esto mismo que estamos diciendo. Pueden identificar con más facilidad. No significa que siempre pase, no significa que todas lo hagamos mejor. Tenemos de todo. Pero sí es cierto que podemos conectar con más facilidad, nos damos permiso, por eso que decían ustedes, de que la sociedad nos lo permite. Nos damos permiso de decir, me estoy sintiendo triste. ¿Será que yo estoy deprimida? O sea, que ahí los hombres cargan con un estigma social, sociocultural. Cargan con un rol, con una determinación social que se da en el aprendizaje social, por supuesto. Pero es un estigma, la socialización de los hombres. Doctora, digo que es un estigma o es un peso, porque eso al mismo tiempo impide el normal desarrollo de la personalidad del hombre o de los hombres en el sentido de que no están educados para poder expresarse y reconocerse. Exacto. Y expresan las emociones, a lo mejor las que se le permiten, las emociones, la agresividad, el uso del poder, la ira. Usted habla a partir de un histórico, o sea, de lo que ha sido la cultura en República Dominicana, pero luego del COVID-19, mucha gente ha entendido que hay un incremento de casos de esta naturaleza. Y por citar algo especializado, en las últimas 4 semanas, 7 policías y militares se han suicidado en distintos escenarios, pero han terminado con su propia vida. 2 de ellos homicidas, además, homicidas suicidas. Entonces, ¿tiene esto algún vínculo con parte de esa formación? En el caso de los militares, ¿tiene algún vínculo con el pospandemia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué usted interpreta? ¿Ha matizado esos escenarios? Yo creo que de nuevo es una mezcla de todo. Tenemos ahí esto de la socialización. En el caso de los militares, además de todo esto que estamos conversando, están armados. O sea, el tener un arma también es un elemento que muchas veces aumenta el nivel el riesgo, el potencial de riesgo de agredir a otro o de agredirse a sí mismo. O sea, es un medio que está muy cerca. Pero sí, yo creo que el periodo que pasamos de pandemia marcó mucho emocionalmente a todo el mundo. Marcó las relaciones, la manera en que nos visualizábamos a nosotros mismos. Mucha gente tuvo que hacer cambios drásticos en su vida, no solamente durante el confinamiento, después también. Es decir, hubo un movimiento de muchos patrones, incluso de relación. Las personas que tenían un estilo de vida que se balanceaba, digamos, a partir de los roles que desempeñaban, los tiempos, todo eso se alteró y tuvieron que verse por mucho tiempo, muy cerca, y enfrentar conflictos que a lo mejor no estaban listos para enfrentar. Algunos potenciaron cambios, puedo decir que también la gente tuvo que ver cosas y mucha gente lo enfrentó, lo manejó, le dio respuesta, y otras personas puede que no le hayan podido dar respuesta, y de repente se enfrentaron a situaciones que
que estaban postergando, las que fueran. Ahí no podemos decir que una situación es más grave que la otra, cada quien siente la suya, y eso es lo que cuenta. Pero sí, ante tu pregunta, pienso que sí, que la pandemia tiene un efecto, la tuvo a nivel del mundo, no solamente de nosotros, a nivel de todo el mundo. Y no significa que todo lo que esté ocurriendo tiene que ver con la pandemia, pero es que de nuevo es un factor más que se agregó y posiblemente está teniendo efectos ya a mediano plazo, que no veíamos al principio. Cuando esto pasó y estábamos todos muy contentos de volver a la normalidad, pero estábamos muy marcados. Con los adolescentes lo vemos, el aislamiento que provocó la pandemia generó muchos problemas de salud mental, o agravó los que ya estaban y destapó los que no se habían visto. Todo eso pasó y comenzamos a ver muchos adolescentes con depresión, con cuadros, con ideación suicida, con situaciones sociales que se agravaron, porque no había contacto. Con nuevas adicciones. Con nuevas adicciones a la tecnología, por ejemplo, que no era nueva, pero se aumentó. Porque no había más nada que hacer. Doctora. Y a la pornografía y a todos los otros contenidos que pudiera estar expuestos. Claro. Yo le pregunto, ¿qué hacer como sociedad dominicana y como Estado para comenzar a cambiar estas narrativas? Tomando en cuenta el estigma que hay con todo el tema de la salud emocional, mental, que eso no lo ven como prioridad. Ahora mismo hubo un caso de un accidente de tránsito muy lamentable, dejó como fallecido el hijo de una persona muy conocida, y hoy es noticia que en la Cámara de Diputados están considerando un proyecto de ley para que haga obligatorio la educación vial. Pero con estos temas, doctora, ¿qué falta? ¿Qué más tiene que hacer el Estado dominicano para darle respuesta a un problema que de entrada se ve como privado? Porque es la relación entre un hombre y una mujer, o la relación entre los militares, pero que afecta derechos fundamentales que son de orden público, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, por ejemplo. ¿Qué falta por hacer, doctora? Mira, estamos lidiando con los temas de violencia desde hace tantos años que yo creo que tenemos que ser justos y decir que se ha trazado un camino, ha habido avances, hay mucha gente trabajando en esto, hay programas que se han mantenido y han sido eficientes en la medida que han podido serlo. Yo creo que hay que fortalecerlos, todo lo que tiene que ver con el manejo, la respuesta frente a la violencia contra la mujer tiene que fortalecerse desde una perspectiva de acompañamiento, cuando aparecen los primeros indicadores. Y para que eso suceda, para que eso se pueda hacer, hay que ayudar a las personas a identificar esos indicadores tempranamente. Por ejemplo, hemos estado trabajando con grupos de adolescentes porque hay mucha violencia en el noviazgo, mucha. Lo que pasa es que no se ve. Cuidado con eso, que ese mismo era el tema de la charla que estaba dando la facilitadora de salud pública esta semana, relaciones y el noviazgo, ¿no? El programa que se cuestionó porque en una pizarra se veía que decía hombre-mujer no nace si no se hacen, desconstrucción de género. No, pero al margen de eso, estoy hablando de... No se lo atribuye a usted, pero, ¿verdad? A propósito del tema. Lo sé. Pienso que hay que enseñar a los jóvenes, no solamente a las chicas, a los varones también, que hay conductas que están normalizadas, que son aceptables socialmente, pero no son adecuadas y no son sanas. Por ejemplo, en un grupo de jóvenes, no tan adolescentes, ya jóvenes, hablando de estas conductas, uno de los chicos se para y me dice, yo no tengo problema con que mi novia vaya a la playa en bikini. Yo la dejo si ella quiere ponerse un bikini. Yo la dejo. Es la decisión de él, lo que su novia se puede poner o no para ir a la playa. Exacto. Yo la dejo. Fíjate lo arraigada que está esta visión de que depende de mí, yo determino, yo soy el que decido. Yo controlo. Que aun cuando está tratando de superar eso, sale. Eso está ahí. Y eso hay que desaprenderlo. Desaprenderlo desde los niños, pero la urgencia está en los más jóvenes y en los adultos, que es donde está estallando esto. Claro. Esto hay que trabajarlo desde las comunidades y para eso en las comunidades tiene que haber servicios accesibles, cercanos a las comunidades. La gente no se mueve de su casa casi nunca por un tema de salud mental, a menos que sea muy serio, porque le cuesta. O sea, le cuesta un esfuerzo, le cuesta primero reconocerlo, después le cuesta un esfuerzo, le cuesta un dinero. Necesitan cercanía del servicio, de profesionales preparados con esta visión
no para decirle, aguanta, que claro, tú no puedes romper tu familia porque depende de ti. Y se supone que hay una falta de psicólogos y psiquiatras que necesitan contratarse en el sistema público, por lo déficit. menos. Probablemente hace falta porque el sistema cada vez demanda más o debería demandar más, pero si la demanda no es satisfecha, se inhibe. O sea, si tú tienes una necesidad, pero tú no ves que haya posibilidad de que te respondan a eso, tú aguantas más y esperas y a lo mejor ahí suceden muchas situaciones. Doctora, brevemente quería hacerle una pregunta sobre su opinión en dos vertientes. Hablamos de la educación y hablamos de cómo esta cultura machista se inculca desde el hogar. Sin embargo, en muchos casos atribuimos a las mujeres, a las madres, la responsabilidad de perpetuar esta cultura, esta forma de ver la vida, y obviamos la responsabilidad del padre en esa formación. Pero en otro sentido también estoy viendo como estas nuevas generaciones, hay muchos hombres en mayor medida que quieren estar involucrados y se involucran de lleno en la crianza de sus hijos, cosa que no pasaba en los tiempos anteriores. El hombre no se involucraba para nada. Y ahora estamos viendo esos cambios. ¿Pudiera esto desencadenar a largo plazo un efecto positivo en la sociedad dominicana? Sí, yo creo que ya lo está teniendo, porque son modelos. Los padres más jóvenes, hace años que viene pasando. Yo comencé diciendo hace muchos años, estoy viendo cada vez más que cuando una pareja va caminando, que va con su bebé, antes la mamá llevaba al bebé y el papá llevaba todos los bultos. Cada vez más veo el papá que lleva al bebé. Y a lo mejor lleva un bulto también. Pero se da permiso. En las salas de los pediatras, en las reuniones de la escuela, cada vez hay más hombres, sobre todo jóvenes. Los padres más jóvenes están dando un buen ejemplo para los que vienen detrás. Que ser hombre no significa que usted no pueda cambiar un pañal, peinar a su niña, llevarla al colegio, al ballet, saber dónde están las cosas. Por ahí comienza todo. Saber dónde están las cosas en tu casa, saber dónde están las cosas de tus hijos. O sea, cada vez hay más modelos de paternidad actualizada, sana, consciente. Y eso es una contribución tremenda. Hay que destacarlo cada vez. Pero lo que decías es cierto, o sea, se culpabiliza mucho a la madre. Y se asume que si algo sale mal es que la madre no hizo lo que tenía que hacer. Se excluye muchas veces la responsabilidad del padre. O sea, ¿cuántas veces preguntan, ¿dónde estaba la mamá de esa niña? ¿Y dónde estaba el papá? ¿Y dónde estaban los papás del otro o de la otra con la que hubo el altercado, si, lo que fuere? Es decir, hay una visualización de la mujer como la responsable, la culpable de todos los problemas que pasan en la familia, porque se ha asumido que la mujer es la responsable de la familia. Y esa corresponsabilidad está instalándose poco a poco, pero lentamente. Y estas nuevas generaciones son las que están dando la mejor apertura a eso, porque lo están haciendo desde la acción, no desde el discurso, sino desde la acción. Se está notando. Y creo que eso hay que trabajarlo también en las escuelas. Que los adolescentes, los chicos, comiencen a ver que ese es el modelo de relación hombre-mujer, donde podemos crecer, respetándonos, aceptándonos, teniendo una convivencia corresponsable. Y eso hay que hablarlo desde el principio, desde el preescolar. Pero en el bachillerato, en la secundaria, es fundamental que eso sea un tema, como tiene que ser fundamental un tema de cómo gestiono mis emociones. Que yo soy la responsable de mis emociones, no son los demás. No vale la historia de me provocó. Yo me puse así porque es tu emoción, tú eres el responsable o la responsable de gestionarla. Eso hay que aprenderlo con mucho esfuerzo, porque es desmontar unos patrones que tienen mucho tiempo. Rafaela, la gente sabe que yo aquí tengo un compromiso público y a veces hasta me pongo de ejemplo para los temas de salud mental y tratar de
desestigmatizar, es verdad, el tema de ir a consulta, el tema de hablar de los psiquiatras, de los psicólogos. Esta semana, por ejemplo, yo fui a hacerme una resonancia magnética que me indicaron y yo salí corriendo del resonador porque yo no pude estar ahí ni 2 segundos cuando me metieron en esa cabina. De ansiedad. Ya hace, ansiedad no, o sea, ya hace un par de meses, mi terapeuta me identificó que yo tenía un poco de claustrofobia. Yo nunca he tenido problema con meterme en un ascensor, no sé qué, pero meterme ahí, o sea, eso me puso histérica. Yo ando buscando, si alguien me puede escribir y decirme dónde hay un resonador abierto en el país, por favor que me lo escriban, que no he dado con el resonador abierto. Yo inmediatamente salgo del centro donde intenté entrarme 2 veces y la última que me entraron y yo cerré los ojos, grité para que me sacaran de ahí. Llamo a mi mamá, que vive fuera del país, y le digo, mami, mira, me pasó esto. Y me dice, mami, mira, eso no es ninguna enfermedad, que es claustrofobia ni no sé qué, eso no es. Entonces, ver cómo los padres, y todavía mucha gente de nuestra edad, entienden que los temas emocionales y de salud mental no son condiciones de salud. Dice que tenemos todavía mucho por hacer, ¿no? Entonces yo quiero y comparto mi experiencia personal porque quiero que la gente empiece a verlo como normal. O sea, yo aquí he hablado de ese tipo de cosas en otras ocasiones porque creo que cuando usted ve a las figuras que usted escucha a diario, que también tienen estas situaciones, uno lo va como normalizando. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Entre el momento en el que la persona no identifica sus emociones, en el caso de los hombres, porque al principio mezclamos los feminicidios con los suicidios. Yo quiero hablar de ambas cosas, feminicidios y suicidios, porque hemos tenido casos que son mezclados de feminicidas y suicidas. Entre ¿qué hay suicidas y qué se da entre el momento en que un hombre, digamos, que no reconoce sus emociones y empieza a deprimirse y estar contrariado, entre eso y la decisión de suicidarse o matar a una mujer? O sea, ¿qué pasa ahí que podamos identificar y ver quizá para evitar que una de las dos cosas pase? Tanto que una persona se suicide, hombre o mujer, o que un hombre le quite la vida a una mujer. Pueden pasar muchas cosas. Cada caso va a tener particularidades. Algunos ejemplos. Algunas cosas generales pudiéramos decir, mira, la ideación suicida va en progreso. La gente puede empezar sintiendo que no vale la pena, que mi vida es muy complicada. El suicida no se quiere morir, quiere no sufrir. Cuando ese sufrimiento va aumentando, va agravándose, pues pudiera comenzar a ver el suicidio como una salida, como una solución. Evidentemente no es una solución, pero tenemos que entender lo que está pasando en ese contexto emocional. Entonces puede ir algo que parecía impensable, es un disparate, yo estoy pensando eso, no debería pensarlo, comienza a parecer posible. Comienza a darse una serie de factores que pudieran combinarse y comenzar a hacerle sentido. Bueno, entonces la opción puede ser esa. Y eso no es una línea recta, no es que un día lo pensó y lo hizo, eso sube y baja. Hay un momento en que dice sí y otro momento que dice no, por esto no. O sea, yo tengo esto, yo tengo una buena familia, yo tengo mis hijos, yo tengo lo que sea. Y se debate entre eso. A veces simplemente pierde la batalla ese debate y termina actuando lo que ha pensado, ha madurado. Por eso se evalúa tanto si ese proceso está en solo una idea, si esa idea ya tiene un plan, si ha habido un intento. O sea, todo eso va aumentando el potencial de riesgo. Esas son las señales que tenemos como que identificar. Y en el caso del homicidio, ¿qué puede ver la persona? ¿De los feminicidios? Sí, de los feminicidios. Sí. Mira, ahí está lo que hablábamos ahorita del machismo, básicamente, y este estado emocional no regulado, no atendido, digamos. O sea, una persona que comienza a sentir que no está siendo... Sí, pero machista tenemos mucho. ¿Qué podemos ver en el que pudiera terminar siendo un feminicida? Justamente un estado emocional que no está funcionando bien. O sea, una persona que asume que tú eres mi propiedad y si tú no haces lo que yo quiero, pues yo tengo derecho a quitarte la vida. Tiene una visión de la relación totalmente vertical. Amenaza mucho. Muchas amenazas, pero claro. Es que cuando llega ahí a ser tan explícito como la agresión física o la amenaza explícita, han pasado una cantidad de cosas que son violencia también, que van en una cadena. Claro. Entonces eso se va acercando, se ve frustrado frente a sus deseos de dominación, porque ¿cuándo pasa esto? Cuando la mujer
decide poner límites casi siempre. Cuando decide enfrentar la situación, salirse, y no lo maneja, no lo soporta. Entonces, por eso insisto en que tenemos que trabajar con el estado emocional. Y tú decías algo clave, la salud mental tiene que ser una prioridad, pero una prioridad a todos los niveles. A todos los niveles. Yo hablaba ahorita de los recursos comunitarios cercanos, pero esto no tiene que ser pensando nada más en los barrios con menos posibilidades económicas a nivel general. Sí. Con su permiso y con el permiso de nuestra audiencia, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, Guillén tiene turno para una pregunta, Cristian también, y yo quiero que también hablemos del rol de los medios de comunicación en estos casos. Si el que los medios publiquemos estas noticias hacen que sucedan más casos como eso, porque siempre hay un feminicidio y de inmediatamente hay una ola. Quiero que hablemos de eso y que los oyentes también puedan desde ya comenzar a marcar para generar turnos y poder también participar de este debate, que más que un debate es una exposición con la doctora Rafaela Burgos. Cambio y fuera.